El Palacio Real de Madrid, también llamado Real Palacio de Oriente, es la residencia oficial del rey de España. No obstante, los actuales reyes no habitan en él, sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Con una extensión de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones, casi el doble que el Palacio de Buckingham o el Palacio de Versalles, es el palacio real más grande de Europa occidental y uno de los más grandes del mundo. Alberga un valioso patrimonio histórico-artístico, destacando el conjunto de instrumentos musicales conocido como los Stradivarius palatinos y colecciones muy relevantes de otras disciplinas como pintura, escultura y tapicería. Es conocido también como Palacio de Oriente, a pesar de estar situado en la parte más occidental de Madrid, debido a su ubicación en la Plaza de Oriente, llamada así al estar situada al este del palacio, al otro extremo de la plaza, el Teatro Real. El palacio fue construido por orden del rey Felipe V, sobre el solar dejado por el Real Alcázar, destruido casi del todo por un incendio en 1734. Tanto los cimientos del antiguo Alcázar como alguna de las estructuras fueron utilizadas para la construcción del nuevo palacio. El episodio del incendio sirvió para justificar la sustitución del viejo edificio por un palacio acorde al gusto de la época. Su construcción comenzó en 1738, según trazas del arquitecto Filippo Juvara, quien proponía un palacio mayor, pero en una ubicación diferente. Al morir Juvara, se encomendó el proyecto a su discípulo Juan Bautista Sacchetti, a quien se exigió adaptar los planos de Juvara al solar del antiguo Alcázar. Otros distinguidos arquitectos españoles, como Ventura Rodríguez, participaron y se formaron en la cantera del nuevo palacio. A él se debe la configuración de la Real Capilla. Francesco Sabatini se encargó de la conclusión del edificio, así como de otras obras secundarias de reforma, ampliación y decoración. Carlos III fue el primer monarca que habitó de forma continua el palacio. El último monarca que vivió en palacio fue Alfonso XIII, aunque Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, también habitó en el mismo, ocupando las habitaciones que anteriormente había ocupado la reina María Cristina y siendo, por tanto, el último jefe de Estado que lo hizo. Durante ese periodo fue conocido como Palacio Nacional. Todavía hay una sala al lado de la Real Capilla que se conoce por el nombre de Despacho de Azaña. El interior del palacio destaca por su riqueza artística, tanto en lo que se refiere al uso de toda clase de materiales nobles en su construcción, como a la decoración de sus salones con obras de arte de todo tipo, como pinturas de artistas de la importancia de Caravaggio, Velázquez, Francisco de Goya y frescos de Corrado y Giaquinto, Giovanni Battista Tiepolo o Antón Rafael Mengs. Otras colecciones destacables que se conservan en el edificio son las de la Armería Real, porcelana, relojería, mobiliario y platería. Actualmente, Patrimonio Nacional, organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, gestiona los bienes de titularidad pública puestos al servicio de la corona, entre ellos el Palacio Real. El antecedente directo del Palacio de Oriente fue el Real Alcázar, fortaleza levantada en el mismo solar donde hoy se alza la construcción barroca. Su estructura fue objeto de varias reformas, sobre todo la fachada, pues el rey Enrique III de Castilla lo convirtió en una de sus más frecuentadas residencias, tras lo que el recinto obtiene el adjetivo de real. Su hijo, Juan II, edificó la Capilla Real y varias dependencias. Sin embargo, durante la Guerra de Sucesión Castellana, en 1476, las tropas de Juana la Beltraneja fueron sitiadas en el Alcázar, lo que ocasionó algunos destrozos en el viejo castillo. El emperador Carlos I comenzó con reformas en el Alcázar, empleando ya una arquitectura renacentista, pero fue realmente Felipe II quien impulsó mayores obras contratando a artistas de Italia, Francia y los Países Bajos. Fue por entonces cuando se construyó la llamada Torre Dorada y la Real Armería. Derribada en 1894, Felipe III, Felipe IV y Carlos II continuaron con este proyecto.
Cuando llegó al trono Felipe V de Borbón en 1700, consideró que el antiguo alcázar era demasiado austero y estaba anticuado, por lo que acometió nuevas reformas. La reina María Luisa Gabriela de Saboya, por su parte, y la princesa de los Ursinos redecoraron las estancias al gusto francés. El incendio parcial del alcázar a Nochebuena de 1734 fue una buena excusa para demolerlo casi por completo, exceptuando parte de los cimientos y alguna estructura, y construir un nuevo palacio más acorde al gusto de la época y la nueva dinastía. La construcción del nuevo palacio se inició en 1738. Para evitar futuros incendios, el nuevo palacio sería enteramente de fábrica con cubiertas abovedadas, limitando el uso de la madera únicamente a carpinterías y estructuras de cubierta. El palacio barroco es el arquitecto Filippo Juvara, uno de los más destacados de su época, el encargado de dirigir los trabajos del nuevo palacio. El italiano ideó un monumental proyecto de enormes dimensiones, inspirado en los proyectos de Bernini para el Palacio del Louvre de París. El plan de Juvara no llegó a realizarse debido a su repentina muerte. Juan Bautista Sacchetti, discípulo de Juvara, fue elegido para continuar la obra de su maestro. Planteó una estructura de planta cuadrada, centrada por un gran patio también cuadrado y resolviendo los distintos ángulos con cuerpos salientes, estructura que recuerda tanto el antiguo alcázar como la tradicional forma palacial española. Las obras concluyeron en el reinado de Fernando VI. El programa escultórico de la fachada, pensada por el padre Sarmiento y que contó con la mano de numerosos escultores, consistía en la coronación de la balaustrada superior con las estatuas de todos los reyes de España desde tiempos de los visigodos, así como la instalación de 4 emperadores romanos flanqueando la portada principal. El programa de Sarmiento, que concebía el palacio como efigie de la España armada y nuevo templo de Salomón, fue siendo adaptado sobre la marcha dada la complejidad y el elevado número de esculturas que requería. Felipe de Castro y Juan Domingo Oliveira se encargaron a partir de 1749 de ejecutar la decoración escultórica del palacio, conforme al programa proporcionado por Sarmiento. Para la serie de 94 reyes de España destinada a coronar la balaustrada, Oliveira y Castro se sirvieron de un elevado número de escultores que trabajaron bajo su dirección, entre ellos Luis Salvador Carmona, Felipe de Corral y Juan de Villanueva Barbales. Para abaratar costes, se empleó piedra caliza de Colmenar en lugar de mármol, y las estatuas se hicieron en 2 piezas. En la fachada principal y sobre el balcón se situaron las estatuas de Felipe V y su esposa, María Luisa de Saboya, que empezaron la construcción del palacio, y Fernando VI con Bárbara de Braganza, que lo terminaron, cuya ejecución se reservaron Oliveira y Castro, correspondiendo a Castro las efigies de los monarcas reinantes. Un segundo conjunto era el situado en el nivel del piso principal, en el que ya Filippo Juvara había incluido 14 pedestales. Conforme al proyecto de Sarmiento, se incluyeron en él reyes representativos de los reinos de la nación española, incluido Portugal y América, representada por Moctezuma y Atahualpa, a los que se agregaban los patrones de España y Castilla, Santiago y San Millán. La serie fue adjudicada también a Oliveira y Castro el mismo año 1749 y desmontada con el resto en 1760, aunque algunas de las estatuas han vuelto luego a su lugar original. Para el frente de la triple portada del mediodía se proyectaron 4 estatuas colosales de emperadores romanos, de cuya ejecución se encargaron personalmente Oliveira y Castro. Arcadio, Trajano, realizadas por Castro, y Teodosio y Honorio, labradas por Oliveira. Sobre el balcón principal se proyectó un relieve de la España armígera, con las figuras de España como matrona armada y Plutón con el cuerno de la abundancia, ejecutado en mármol por Oliveira. También proporcionó el modelo para el relieve del ático de la fachada principal.
Carlos III, a la muerte de su hermano en Madrid, abandonó el reino de Nápoles y se instaló en Madrid como nuevo rey de España. La moda, que en Italia avanzaba hacia el nuevo clasicismo, influyó al rey, que decidió retirar en 1760 todas las esculturas de la cornisa, que fueron almacenadas hasta que a partir de 1787 comenzaron a distribuirse por distintos jardines y parques españoles. El nutrido conjunto, concebido para ser visto de lejos y alguna vez criticado, presenta un aire barroco berninesco, con la variedad de posturas y vestimentas. Unos años más tarde, el rey encargó una ampliación del edificio a su arquitecto Francesco Sabatini, que ya dirigía las decoraciones de las habitaciones del palacio. De esa ampliación solo se llevó a cabo el cuerpo conocido como ala de San Gil en el ángulo sureste. Carlos IV, a la muerte de su padre, hizo mover la escalera principal del lugar al simétrico opuesto, para no tener que trasladar sus aposentos principescos. Fernando VII, que estuvo varios años preso en Francia, en el castillo de Valensay, inició una nueva remodelación de la decoración del palacio en el siglo XIX. El objetivo de esta reforma era convertir el anticuado edificio construido a la italiana en un moderno palacio al estilo francés. Según las malas lenguas, este cambio decorativo propició la fundación del actual Museo del Prado. El rey quería decorar sus salones con colgaduras de seda a la moda francesa, para lo cual retiró numerosos cuadros antiguos que quedaron almacenados. Sería su esposa, Isabel de Braganza, quien impulsó la recopilación de muchos cuadros para el futuro museo. Posteriormente, el nieto de Fernando VII, Alfonso XII, siguiendo la tradición de acomodarse al gusto imperante, trató de convertir el palacio en una residencia al estilo victoriano. Las obras fueron dirigidas por el arquitecto José II de Lema y consistieron en la transformación de varias habitaciones, la sustitución de pavimentos de mármol por parqué y la adición de mobiliario de la época. Las restauraciones efectuadas durante la segunda mitad del siglo XX tuvieron que reparar los daños causados durante la Guerra Civil, instalar o reinstalar nuevos conjuntos decorativos y sustituir los entelados de las paredes dañadas por reproducciones fieles al original. Exterior del palacio. El alzado del palacio se compone de un basamento almohadillado sobre el que se eleva el cuerpo principal de la construcción, estructurado por pilastras dóricas de orden gigante, entre las que se abren ventanas y balcones. Rematando la cornisa del edificio, se planificó la imponente balaustrada con la serie de reyes españoles que Carlos III hizo bajar, como ya he contado, con el fin de dotar a la construcción de un aire más clasicista. La restauración de las fachadas en 1973, que repuso algunas esculturas, permitió apreciar el diseño trazado por Sacchetti. En su día, el italiano dispuso 14 jarrones y ubicó en las esquinas, entre otras, las estatuas del Tlatoani azteca Moctezuma II y del Inca Atahualpa, obras de Juan Pascual de Mena y Domingo Martínez respectivamente. La fachada meridional se distingue como principal por la presencia de un cuerpo central añadido sobre la balaustrada, llamada ático, en el que figuran las estatuas de Felipe V y su primera mujer María Luisa Gabriela de Saboya en los extremos, y las de Fernando VI y su esposa Bárbara de Braganza en el centro. Entre las esculturas situadas sobre los órdenes de columnas quedan 3 paneles sobre el ático que originalmente representaban el sol recorriendo el zodiaco. Sin embargo, solo se conservan los 2 paneles laterales, ya que el central fue desmantelado para instalar el actual reloj. El panel central, con el sol en su cenit, también acogía una alegoría a la monarquía española con un castillo en alto relieve y 2 columnas de Hércules, con un león.
Las columnas y el león fueron reutilizados por Isidro González Velázquez en la cabecera del Real Canal de Manzanares. Los 4 emperadores que flanqueaban originalmente la portada principal, Honorio, Teodosio, Arcadio y Trajano, fueron sustituidos por unas columnas toscanas que soportan una gran balconada, fruto de los cambios introducidos por Carlos III y trasladados al interior del patio central, donde se encuentran actualmente. Es muy destacable la intervención de Juan Domingo Olivieri y su taller, quienes labraron más de la mitad de las esculturas que ornaban el palacio en tiempos de Fernando VI. También fue autor de muchos motivos heráldicos, mascarones y otras figuras alegóricas, situadas en lugares menos destacados. La Plaza de la Armería es una plaza de Madrid que se encuentra entre la Catedral de la Almudena, cuya construcción fue patrocinada por el rey Alfonso XII para albergar los restos de su esposa María de las Mercedes de Orleans, y la fachada sur del Palacio Real, y limita hacia el este con los jardines de Lepanto, en la Plaza de Oriente. Narciso Pascual Colomer, el mismo arquitecto que trazó la Plaza de Oriente, diseñó el trazado de la plaza en 1879, aunque no llegó a realizarse. La ejecución se produjo finalmente en 1892, según un nuevo proyecto del arquitecto Enrique María Repullés. Los antecedentes de esta plaza se remontan a 1553, año en que Felipe II ordenó levantar un edificio para alojar las caballerizas reales, reformado en 1670 por José del Olmo. La construcción sobrevivió hasta 1884. Un incendio hizo imprescindible su derrumbe. El solar que hoy ocupa la Plaza de la Armería fue usado durante muchas décadas como anteplaza de armas. Sacchetti intentó construir una catedral que rematara la cornisa del Manzanares, y Sabatini propuso unir dicho edificio con el Palacio Real, a fin de formar un solo bloque. Ambos proyectos fueron ignorados por Carlos III. Ángel Fernández de los Ríos propuso en 1868 la creación de un gran espacio arbolado que recorrería todo el contorno de la Plaza de Oriente con el propósito de dar una mejor vista al Palacio Real. Una década más tarde, Segundo de Lema añadió una escalinata al diseño original de Fernández, lo que desembocó en la idea de Francisco de Cuba para dar más importancia a la incipiente iglesia neogótica de la Almudena, cuya construcción historicista y clásica armoniza con el estilo del Palacio Real. En la época del Real Alcázar, en este lugar solamente existía una explanada conocida como la Plaza del Palacio, hasta que en el siglo XVII se construye un arco conocido como Arco de Palacio y la plaza también pasa a llamarse Plaza del Arco de Palacio. Este arco existió hasta el último tercio del siglo XIX. En el lugar que ocupa la plaza también estuvieron en el pasado las calles de Malpica, Santa Ana la Vieja, la de Pumar, la Plaza de Caballerizas y de Palacio y las plazuelas de los Pajes y del Postigo. Tras el incendio de la arquería del ala sur de la plaza, en la que se encontraban las caballerizas reales y la Real Armería, y el posterior derribo de sus restos, se encargó el nuevo cerramiento de este recinto a Narciso Pascual y Colomer. La ejecución se produjo finalmente en 1892, según un nuevo proyecto del arquitecto Enrique María Repullés y Vargas. Se muestra la fachada sur del Palacio Real con un gran reloj y 2 mástiles, uno donde ondea la bandera de España y el otro para colocar el estandarte real cuando el monarca se encuentra en palacio. Existe una reja que divide esta plaza para evitar el acceso del público a lo que viene a constituir un patio exterior del propio palacio. Ese patio, creado, da a una serie de aposentos y despachos,
también se encuentra la Real Armería, que es uno de los museos de armas más grandes de Europa. En la plaza tiene lugar la ceremonia del cambio de guardia de la Guardia Real el primer miércoles de cada mes a las 12 en punto.